Ya está en esta cabina de radio un autor muy joven, pero con unas reflexiones de primer mundo y que nos va a servir muchísimo para determinar, conocer, aprender lo que se nos viene, lo que ya está, ya nos lo dirá el buen Conrado Romo, el que habla de este libro que se llama Ciudad Copyright, así se llama. Y entonces la portada es una persona con, imagínese usted la tapa del cerebro, la tapa de la cabeza, desprendida con una ciudad así como con átomos, como con navecitas espaciales y todo este asunto. Se llama Ciudad Copyright. ¿Y quién lo escribió? Conrado Romo. Conrado, gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Un saludo desde Guadalajara. Sí, sé que andas en Guadalajara. Oye, Conrado, ¿de qué va este libro? Así como de una forma muy general. ¿De qué nos hablas en Ciudades Copyright? Eh, digamos que el libro tiene dos grandes momentos. El primero trata de establecer la relación que puede existir entre las industrias culturales y el desarrollo urbano. En particular, un desarrollo pensado en términos de gentrificación y despojo. El segundo momento es una crónica sobre un proyecto que digamos, que ha ocurrido los últimos 20 años en la ciudad de Guadalajara, en donde se ha disputado los alrededores del Parque Morelos, que es el parque más icónico de la ciudad. Eh, para las personas de Ciudad de México, pues es la que antes conocíamos como la Alameda de la ciudad, ¿no? Entonces, un poco va en estos dos grandes momentos el libro. ¿Cuándo te viste la necesidad de escribir este libro de Ciudad Copyright, Conrado? Pues digamos, hay dos momentos importantes. El primero es que este libro, previo a convertirse en el ensayo publicado por el Fondo de Cultura, fue mi investigación para obtener el grado de maestría. Entonces, pues digamos, inicia como una investigación de corte más académico, pero también surge en el marco de una práctica profesional que yo tenía, ¿no? En donde yo trabajaba en aquel tiempo, por ahí del 2010, en una agencia de comunicación que fue contratada para llevar el proyecto de socialización de Ciudad Creativa Digital, ¿no? Que es el proyecto, uno de los proyectos de los que hablo en el libro. En ese momento a mí me encargaron, digamos, generar un poco la estrategia, coordinar como los productos que se van a utilizar para el proceso de socialización, que esto de socialización es una forma en la que las autoridades mencionan el acto de convencer a los vecinos de proyectos ya definidos, ¿no? Esto sería la idea. Y entonces yo empecé a trabajar en esto y digamos, el proyecto no sonaba mal, el proyecto parecía un tema interesante para quienes nos gustan justamente productos de las industrias creativas, como pueden ser las series de televisión, los videojuegos, el cine, la radio, ¿no? Es decir, estos tipos de productos, pues a mí me parecen interesantes. Y entonces el anuncio de que el gobierno y la iniciativa privada iban a conjugarse para generar, digamos, espacios para atraer a las grandes empresas del tema, como puede ser Netflix, Disney, Amazon, etcétera, pues de inicio sonaba bien, sonaba bien. Pero cuando empezamos a hacer el proyecto de socialización, nos topamos con que esto no era sencillamente como vender un producto como un shampoo, sino que lo que estaba detrás era la búsqueda por intentar silenciar, por intentar ocultar la relación afectiva de memoria que tenían los vecinos del Parque Morelos con su territorio. Porque con lo que nos topamos es que este proyecto había sido diseñado por distintos, digamos, empresas, por organizaciones, como el MIT, ¿no? El Massachusetts Institute of Sí. Technology, como Fundación Metrópoli, un think tank español, ¿no? Y bueno, se hicieron estas proyecciones, se hizo por un arquitecto italiano que se llama Carlos Ratti, ¿no? Entonces, pues a lo mejor fue un proyecto que se diseñó en Boston, en Milán, en Madrid, y en donde no se diseñó fue en el Parque Morelos, ¿no? Con quien no se diseñó fueron con los vecinos del Parque Morelos. Y entonces yo empecé digamos que me cambié de bando, ¿no? Pasé de Sí. ser el que socializaba el proyecto Sí. a empezar a investigar qué había detrás de todo el asunto.
Hay aquí algunos conceptos e ideas muy interesantes, de hecho, partes de la hipótesis ya que acabas de que explicar muy bien. Primero, la primera palabra que creo que ya se está convirtiendo del imaginario colectivo y que incluso habrá gente que no sepa el significado, o que quizá tenga varios significados. Por eso la pregunta es en torno a esta palabra, la famosísima gentrificación. ¿Cómo la tratas tú en este libro que se llama Ciudad Copyright, Conrado? Sí, como bien mencionas, la palabra gentrificación pues tiene diversas acepciones, sobre todo hoy que está, digamos, en el centro del debate público. Hay quien concibe la gentrificación como un fenómeno en el cual, digamos, dado que ciertos espacios anteriormente deteriorados comienzan a rehabilitarse, comienzan a recibir inversión, lo que ocurre, de acuerdo a estas personas de forma casi natural, es que empieza a haber un desplazamiento de las personas que estaban en una situación, digamos, de cierta precariedad económica a otras zonas de la ciudad para dejar que una serie de nuevo ocupante, digamos, con un perfil socioeconómico más adecuado a los nuevos tipos de uso de esa zona, comienza a migrar a estos espacios, ¿no? Y digo que esta es una perspectiva que lo perciben como un fenómeno, ¿no? Es decir, como algo que naturalmente ocurre. Son una serie de hecho, hoy en la mañana me parece, bueno, o ayer, más bien ayer, se publicó, me parece, una columna en Milenio de un académico del TEC de Monterrey, que ahora veo que usted está en el TEC, ¿no? Sí, Que mencionaba justo esto, ¿no? Mencionaba que la gentrificación solo es un tema natural, es un tema que ocurre, porque claro, hay gente que invierte y hay gente que espera que haya un cierto tipo de consumidor con un cierto nivel de ingresos económicos, ¿no? Que pueda consumir los nuevos productos que se ofrecen en las zonas, ¿no? Y que pues el hecho de que estas personas ya no tengan esos ingresos, pues es natural que esas personas sean desplazadas. En el libro, sin embargo, lo que planteo es que no es un asunto natural, no es una cosa que simplemente ocurre, ¿no? Si no, totalmente. no es una situación que tú inviertes y rehabilitas un barrio y que sea natural que las personas se desplacen. Por el contrario, lo que yo propongo en el libro es que es un ejercicio sistemático, ¿no? Con el cual gente con intereses en ciertas zonas inician a operar una serie de instrumentos y de técnicas que obligan a las personas que no se encuentran en su, digamos, en su rango de mercado a desplazarse a otras zonas de la ciudad. Comúnmente zonas de la periferia con escasos servicios públicos, con vivienda de muy baja calidad, con distancias y desplazamientos muy, muy amplios, ¿no? Que les llevan a tener menor calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que finalmente para la gente y para hacerlo mucho más concreto, gentrificación siempre va a hablar del desplazamiento de unas personas de escasos recursos a otros lugares para que gente con recursos mayores puedan habitar en ciertos barrios de la ciudad. La diferencia está entre quienes creemos que eso no es natural y entre quienes creen que es solo un fenómeno que ocurre. Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Conrado. Aquí en México quiero un poco para explicar a la gente, podría ser un poco el fenómeno que pasó con nuestro Santa Fe, que está el pueblo de Santa Fe, está el barrio de Santa Fe, la colonia de Santa Fe, y nada más una calle divide lo que es los fraccionamientos, los edificios, estas torres espantosas, horribles, donde además es carísimo comprar y donde hay ciertos comercios o un cierto lujo. Un poco sería esto lo que pasa con la gentrificación, Conrado. Así es, efectivamente. Lo que ocurre es que un poco lo que se explica en el libro es que inversionistas, ¿no? Lo que buscan permanentemente es maximizar sus beneficios. ¿Y cómo maximiza sus beneficios? Pues, digamos, reduciendo los costos, ¿no? Del producto que se van a desarrollar. En este caso, los productos, pues, tienen que ver con el tema inmobiliario. Lo que comúnmente ocurre es que se buscan lugares que tengan, digamos, cuyo costo no sea demasiado para poder ser adquiridos, para poder invertir y que las ganancias pues superen justamente todos los costos de inversión. Comúnmente esto ocurre en las periferias, ¿no? Es decir, durante los últimos 30 años, pues justamente después de la reforma agraria, ¿no? De los noventas, pues lo que Sí, hemos sí, visto justamente es la expansión de las ciudades, pues porque había tierra de bajo costo, ¿no? Y bueno, aparte de políticas de vivienda y otro tipo de cosas, pero fundamentalmente tiene que ver con que se expandieron las ciudades porque la tierra afuera de las ciudades era barata.
Hoy esta tierra pues ya no existe esta cantidad tan abismal, ¿no? Además, digamos, los costos de vida, los costos de llevar servicios públicos a zonas periféricas pues es cada vez más grande, pues en función de que la ciudad es cada vez más grande. Y esto hace que las miradas de los inversionistas hayan vuelto al interior de la ciudad. Los centros históricos, que lamentablemente han estado en el abandono en este país durante Sí, mucho sí, 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 tiempo, sí, 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 sí. pues se convierten justamente en espacios Sí, cuyo sí, valor actual no es sí. demasiado, o no representa una gran inversión para el inversionista que quiere construir ahí, ¿no? Ahora, En ese, Conrado, sí. perdón, tú haces un extraordinario análisis y con fuentes y con datos, información. ¿No se podría en algún momento llegar a un equilibrio en torno a eso? Porque mira, Oaxaca, por ejemplo, los que tuvieron la oportunidad de conocer Oaxaca hace 30 años, el centro de Oaxaca, y lo conocemos ahora, nada que ver. O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde me dejaron ese Oaxaca tradicional, ese Oaxaca de edificios, de lugares, de restaurantes? Nada más ahora es el mercado y todo alrededor del centro de Oaxaca, o todo lo que está ahí en el centro de Oaxaca, es una cuestión de restaurantes de lujo, gourmet, gran turismo, todo este tipo de cosas. ¿No se puede lograr un equilibrio en eso, Conrado? Sí, y además yo diría que tampoco está mal que las culturas cambien. Es decir, yo no tampoco quiero señalar ni ser partícipe de, digamos, de quienes apuestan porque las culturas son algo inamovible, ¿no? Que las culturas siempre tienen que ser tal y como siempre han sido, ¿no? Yo no estaría en esta óptica. Sin embargo, y además las ciudades en general, las ciudades siempre son conflicto, porque en las ciudades vivimos un montón de gente con diversas perspectivas, con diversos aspiraciones de lo que la ciudad debe de ser. Y pues en realidad todos esos sueños son igualmente legítimos, ¿no? Ujú, ujú. Para mí el problema central es que es en esta lucha por la ciudad, que es una lucha que siempre va a estar ahí, ¿no? Porque siempre vamos a ser plurales, ¿no? Siempre vamos a ser diversos. El problema es que es una lucha bastante desigual. Ok. Es una lucha en la que solo aquellos que tienen acceso al capital, ya sea económico, simbólico, social, pueden imponer a los demás su aspiración de lo que quieren sean las ciudades. Y quienes no tienen todos esos beneficios, quienes no tienen esas formas de capital, están imposibilitados para tener cuando menos una lucha en condición de iguales, ¿no? En este sentido, yo te diría que el punto intermedio, pues tiene que ser un punto democrático, ¿no? Un punto en el que lo que son las ciudades se genere a partir del debate, de la discusión, de la deliberación, pero tiene que ser democrática en el sentido de que quienes participamos en esta discusión tengamos condición entre iguales y no solo aquellos que tengan ciertos beneficios son los únicos que pueden imponer su forma de entender la ciudad. Totalmente de acuerdo. También hablas aquí, Conrado, estamos platicando con Conrado Romo acerca de este libro que está pequeñito pero poderoso, de lo que es la ciudad copyright, así se llama el libro, Ciudad Copyright. Conrado, hablas aquí también de ciudades que tú como ya conocedor profundo de este tema, a nivel mundial, ¿cuáles podrían ser estas ciudades que guardan esta cuestión democrática de la que tú hablas o de este equilibrio del que platicamos? ¿Cuáles serían el ejemplo? Hay una alianza que se llama por las ciudades democráticas. Durante mucho tiempo, Barcelona, durante la alcaldía de Ada Colau, ¿no? Creo que ha sido un ejemplo internacional importantísimo digamos, de prácticas y de acciones que van en el sentido de cómo devolverle a las ciudades, pues, digamos, el control que son originarias de ahí. Un ejemplo claro tiene que ver, por ejemplo, con toda la regulación que hubo en materia de Airbnb, ¿no? Es decir, Barcelona, entiendo, tenía un problema social muy importante frente al hecho de que la inmensa mayoría de espacios de habitación en la ciudad de Barcelona estaban siendo ocupados por turistas. Y las personas que tradicionalmente vivían ahí fueron cada vez desplazadas a zonas mucho más alejadas de la ciudad. Ada Colau, entiendo, lo que hizo fue una serie de políticas que permitieron tener, digamos, un cierto balance en el asunto. En Berlín, hace no tanto, hace un año me parece, si no mal recuerdo, se puso a votación, por ejemplo, el control del precio de la vivienda, ¿no? Eh,
Entiendo que están entrampados en temas legales, ¿no? Entiendo que París ha puesto un poco el tema también en la palestra, ¿no? Eh, y bueno, tenemos un poco de estos casos, ¿no? Hacen falta valorar más casos en América Latina, ¿no? Que durante tiempo, pues existieron, por ejemplo, proyectos como los de presupuestos participativos en Brasil, ¿no? Pero que Sí. después han ido siendo como incorporados con lógicas muy distintas y muy distantes, ¿no? Acá en México. Entonces, creo que hay ejemplos. De hecho, usted ha mencionado ahora el tema de Santa Fe, ¿no? En Santa Fe entiendo que existe todavía al interior de Santa Fe una comunidad que se ha negado a salir de ahí, ¿no? Entonces, eso, digamos, tal vez no es un ejemplo de política pública, pero es un ejemplo de resistencia, ¿no? Es un ejemplo de gente que se organiza para defender su territorio y creo que también eso es un ejemplo de cosas que se están haciendo. Ahora, estas ciudades que tú mencionas aquí, Conrado Romo, sobre este libro Ciudades Copyright, estas ciudades también un poco están nutridas, o mejor dicho, se pretende o se cree que son buenas por algo que tú mencionas aquí, que es la ciencia ficción. O sea, esta idea de tener estas ciudades como demasiado robóticas o no sé, inteligentes, con demasiada tecnología, ¿viene por la ciencia ficción o viene porque no sabemos nosotros adecuarnos a lo que necesitamos verdaderamente como ciudad? ¿O es una mezcla de todo, Conrado? Mire, yo lo que le diría es que más bien lo que propongo en el libro es que la ciencia ficción nos advirtió de cosas. En particular, no, o sea, la ciencia ficción en general, pero en particular un subgénero llamado el cyberpunk. El Correcto. cyberpunk era un género, bueno, es un género que se inicia en los años 80 y es un género bastante crítico respecto a la integración de la tecnología en el espacio urbano. Y digamos que la tecnología digital tiene una serie de beneficios, ¿no? Es decir, nos hace la vida de cierta forma más cómoda, ¿no? Nos permite tener, digamos, como cierto grado de conocimiento que a lo mejor anteriormente no lo teníamos, nos permite medir ciertas cosas que antes no podíamos medir. Entonces, tiene una serie de beneficios. Y sin embargo, y esto es un poco lo que plantea en el libro, en el Cyberpunk nos tienen advertencias que hoy se cumplen. Advertencias como el hecho de la hipervigilancia, ¿no? Que digamos, por una parte en un país como México, con los grados de inseguridad, pues parecería algo deseable, ¿no? Sin embargo, también está el riesgo de que esa hipervigilancia termine siendo una forma de control político, ¿no? Sí, y sobre todo viendo lo que también ocurre en México, ¿no? Es decir, en México tenemos el tema de la inseguridad y tenemos también la incapacidad de las autoridades para tener un manejo adecuado de, por Ujú, ejemplo, de ujú, ciertos sistemas tecnológicos, ¿no? de Hemos acuerdo. visto padrones de datos personales publicados en mil Sí, claro. lugares, ¿no? Sí. Hemos visto usos muy facciosos de cámaras de vigilancia, etcétera. Pero también existen otras problemáticas como el hecho de que cada vez los gobiernos toman más decisiones con datos y con algoritmos y con tecnología. Y el problema de esto es que quienes realmente entienden este tipo de tecnologías son los especialistas. Sin embargo, estos especialistas hacen aparentar que todas las decisiones que se toman con base en datos o con base en tecnología son decisiones neutras, objetivas, que no deberían tener mayor disenso. Y un poco el planteamiento siempre ha sido que sí pueden tener disenso, que ni la tecnología ni los datos son objetivas, son posiciones, son formas de ver y entender el mundo. Sin embargo, comienza a haber un déficit democrático, porque justo si solo son las personas que tienen un conocimiento técnico los que nos dicen qué hacer, qué decir, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, todas las otras formas de entender el mundo, de habitar la ciudad, desaparecen y nos dicen, hay un solo modelo, ¿no? A seguir. Y con esto concluyo esta idea que me parece que es como que ejemplifica mucho lo que estoy tratando de decir. Y pienso en Netflix, ¿no? Netflix tiene un algoritmo que predice qué Sí, series van a ser exitosas y qué series no van a ser sí, sí, exitosas. sí. En ese sentido, las que van a ser exitosas son las que ya se demostró que fueron exitosas, ¿no? Ya son fórmulas Ujú. hechas para el éxito. ¿Qué pasa con todas aquellas series, con todos aquellos productos audiovisuales que son disruptivos, que son herejes, que no sabemos que van a decir algo para la sociedad, que nos van a incomodar? Ya no Sí, tienen cabida.
ya no tienen cabida. Lo único que tiene cabida es lo que ya previamente está formulado. Y eso es lo que nos espera para las ciudades. Algoritmos que nos ayuden a eficientar lo que ya existe, pero que impida otras formas de socialización, otras formas de pensamiento, otras formas de habitar, que también son importantes, pero que a veces son periféricas, son herejes, son disruptivas, pero que hoy en los modelos algorítmicos no caben. Sí, y lo explicas muy bien en el libro, créemelo, este libro que es Ciudad Copyright, lo explicas muy, muy bien. Incluso hay otra, y quisiera un poco a ver si logro cerrar lo que acabas de explicar con otra frase que me parece muy interesante que viene en tu libro, que hablas del Fordismo al amazonismo. Ujú. Es lo que acabas de decir con Netflix y todas estas plataformas, o toda esta tecnología, mejor dicho, Conrad. Sí, un poco esta frase es que, digamos, hay una transformación en el capitalismo, ¿no? Durante mucho tiempo, bueno, durante la primera etapa, pues se trató de convertir materias primas, ¿no? En mercancías. Y empezó a haber como una cierta forma de optimizar estos procesos. El Fordismo, pues fundamentalmente es una serie de prácticas corporativas que permiten eficientar procesos dentro de las industrias, ¿no? Fundamentalmente. Y que podríamos encontrar ejemplos, por ejemplo, en cualquier corporativo que hoy existe, ¿no? Es decir, toda la cultura corporativa es una hija de las ideas del Fordismo. Se llama Fordismo porque quien inventa primero esto fue Henry Ford, ¿no? Ajá. El amazonismo es una nueva cultura productiva, es una nueva cultura del trabajo en la que hay descentralización, en donde la frontera entre cuando estoy trabajando y cuando no estoy trabajando se desvanece, ¿no? Hoy por hoy estamos hiperconectados todo el tiempo y a lo mejor el jefe nos puede hablar a las 9 de la noche, ¿no? Y tenemos que contestarle y entonces ahora hay home office, ¿no? Antes era muy claro, antes estabas en la oficina y estabas en el espacio doméstico. Sí, Ahora, hoy eso se diluye. Hoy los tiempos se diluyen. Hoy antes terminabas la universidad y entrabas a trabajar. Hoy te dicen que la capacitación tiene que ser constante. Todas aquellas cosas que permitían, por ejemplo, el reconocernos como trabajadores, el reconocer a los otros también como trabajadores y reconocer quiénes son los patrones, reconocer cuáles son los tiempos, los derechos, lo que yo voy a aportar a la empresa, hoy se desvanece y se diluye porque hoy lo que nos dicen es que el trabajo es permanente, la formación es permanente. Hoy no existen espacios tan bien definidos y eso es profundamente riesgoso. sí, es muy riesgoso, ¿eh? Has puesto la palabra clave, es muy riesgoso. Conrado, ya la última pregunta. Un periodista nunca dice la última pregunta, pero bueno, vamos a hacer por el tiempo del radio. Sí. Pero, ¿crees que México está años luz de estas ciudades copyright inteligentes o estamos más cerca o ya nos estamos de plano invadiendo de este tipo de ciudades? Pues es siempre un híbrido, ¿no? Es decir, yo creo que desde hace un par de años, y eso es un poco lo que mencionaba, de que el cyberpunk nos alertó de lo que hoy pasa, y es que cada vez estamos introduciendo en el entorno urbano un mayor serie de dispositivos, de sistemas, de aplicaciones que transforman nuestras ciudades. De hecho, yo hace un par de, ayer me parece, o antier, estaba en el centro de la ciudad y empezaba a ver que en algunos edificios estaba el logo de Airbnb, ¿no? Sí, El hecho de que ahora exista Uber, ¿no? Por ejemplo, hace unos días también me quejaba amargamente de los taxis en el aeropuerto de la ciudad. Eh, y claro, son dinámicas y son conflictos que ocurren. ¿Por qué? Porque hay una aplicación que además tiene sede en otro país, ¿no? Que genera una serie de conflictos sociales, ¿no? Yo no, aquí no estoy haciendo una valoración de si bien o mal con Uber y con Airbnb, solo estoy diciendo que son aplicaciones, son tecnología, son código que tienen incidencia directa en la forma en la que nos relacionamos socialmente. Incluso ahora nosotros tenemos una entrevista, usted está en Ciudad de México, yo estoy acá en Guadalajara, y estamos intermediados por un software, ¿no? sí, Y lo estamos utilizando y todo esto, pero hay un problema. Hay un problema y es que estas intermediaciones sociales nuevas están atravesadas por propiedad intelectual. Están atravesadas porque esto es de alguien. Esto es de alguien que además se encuentra en una legislación fuera de este país. sí. ¿Qué controles democráticos tenemos
de estas herramientas? Cero. Pues la respuesta es que ninguno, No, ninguno. exactamente. Ujú. Y esto abre posibilidades, y ya vimos en Twitter, ¿no? Twitter, que se había convertido ahora X, ¿no? Que se ha convertido en un espacio, digamos, medianamente así de discusiones y de, ¿no? Y de funaciones, etcétera. Pues entra Elon Musk, que tiene una sensibilidad política distinta, y cambia por completo. ¿Qué podemos hacer nosotros como usuarios? Nada, ¿no? Sí, Y entonces justamente entramos en esa problemática. Hemos dejado que empresas particulares transformen de forma tan radical la vida social y hemos dicho nada al respecto. Y esto, por el momento, pues ahí va fluyendo, pero nada nos garantiza y no tenemos ningún instrumento para pedirles cuentas, para ponerles altos, para tener una revisión, una auditoría social permanente hacia la forma en la que estas herramientas son utilizadas, aunque sean actores particulares. En sí. este sentido, pues yo le diría que no estamos o sea, no estamos siendo, todavía no somos la ciudad cyberpunk del todo, pero estamos caminando hacia allá. Y el asunto es que nos han advertido justamente los autores de la ciencia ficción las problemáticas de esto y no los hemos escuchado. Pues ahí está, todo esto viene más o menos concreto, viene más explicado en este libro que se llama Ciudad Copyright de Conrado Romo, editado por el Fondo de Cultura. Gran trabajo que nos explica lo que acaba de decirnos el autor, esta ciudad de cyberpunk, esta inteligencia artificial, estas plataformas, estas aplicaciones. Conrado, si la gente quiere saber más de tu trabajo, de dónde publicas, lo que haces, alguna red social o alguna plataforma, En todas las redes sociales, tanto en Instagram, Twitter, bueno, Facebook, me pueden encontrar como Conco02. Conco Ahí, 02. ahí espero sus comentarios, sus preguntas, todo lo que quieran enviarme. Ahí con gusto abrimos el diálogo. Perfecto, pues ahí está, para que usted tenga comunicación con Conrado Romo, autor de este libro Ciudad Copyright. Muchas gracias, Conrado, por este espacio.